Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien, amigos, bueno, pues continúo con ustedes en esta mañana y ya nos venimos directo a esta sección en la que, bueno, pues comparto con ustedes este segmento que hemos titulado Tiempo con Dios. Y bueno, pues lo hago siempre con el mejor de los ánimos, con mucho respeto también, claro, a todos ustedes, tratando de aportar algo a su vida y a la vida mía también, ¿por qué no? Una reflexión, un contenido que viene en la Escritura, leemos, y en la Biblia vamos leyendo, y bueno, en este tiempo hemos leído Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 48 del 1 al 22, es la porción que vamos a leer, y vamos a tratar de entender y de ver qué es lo que Dios dice a través, o qué nos dice, o qué nos enseña a través de esta porción de la Escritura. Dice así: estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte por la vía de Etlón viniendo a Hamat, Hazar Enán en los confines de Damasco, al norte hacia Hamat. Tendrán Dan una parte desde el lado oriente hasta el occidente. Junto a la frontera de Dan está el lado del oriente hasta el lado del mar. Tendrán Aser una parte. Estamos hablando de cómo se distribuyeron las tribus de Israel, 12 tribus, por cierto. Junto al límite de Aser, del lado del oriente hasta el lado del mar, Neftalí otra. Junto al límite de Neftalí, del lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, del mar, Efraín otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar de Judá. Otra junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Estará la porción que reservaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes. Esto es, desde el lado de oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ellas. La porción que reservarás para Jehová tendrá la longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25,000 cañas al norte y 10,000 de anchura al occidente, y de 10,000 de ancho al oriente, y de 25,000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ellas. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas, y la de los levitas al lado de los límites de la de los sacerdotes. Será de 25,000 cañas de longitud, de 10,000 de anchura, toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. No venderán nada de ellos, no venderán nada de ellos, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las 5,000 cañas de anchura que quedan de las 25,000 serán profanadas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas al lado del norte, 1,500 cañas al lado del sur, 4,500 al lado del oriente, 4,500 y al lado del occidente 4,500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur de 250, al oriente de 250 y 250 al occidente. Y los que quedare de longitud delante de la porción santa, 10,000 cañas al oriente y 10,000 al occidente, que serán lo que quedará de la porción santa, será para sembrar para los que sirven a la ciudad.
Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25,000 cañas por 25,000 en cuadro reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe serán lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa y de la porción de la ciudad, esto es, delante de las 25,000 cañas de la porción hasta el límite oriental, y al occidente delante de las 25,000 hasta el límite occidental. Delante de las partes dichas serán del príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. De este modo la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y de la porción de la ciudad, entre el linaje de Judá y el límite de Benjamín. Entre el límite de Judá y el límite de Benjamín, dije linaje, es límite, perdón. Desde el extremo norte se encuentra la parte de Dan, Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén y Judá. Junto al límite de Judá está la porción santa de los hijos de Sadoc y en medio estará el santuario. Dios da indicaciones sobre la porción que le toca a los levitas y al príncipe del pueblo de Israel. Una restauración íntegra implica tener a Dios en nuestro corazón y ser un verdadero adorador. Las tribus que reciben como heredad los extremos norte de la tierra restaurada de Israel son Dan, Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén y Judá, y en el centro del terreno se encuentra el tabernáculo de Dios, desde desea morar en medio de su pueblo escogido. La porción de las tierras que el pueblo le ofreció a Dios como una ofrenda es tierra santa y morará allí los sacerdotes. Los hijos de Sadoc morarán en una zona apartada y en el lugar más cercano al santuario, ya que cuando todo el pueblo de Israel había traicionado a Dios, cometieron abominación contra él, ellos no siguieron el ejemplo de los demás levitas, sino que sirvieron y adoraron a Dios. Dios no se olvida de aquellos que han sido íntegros delante de él y los recompensa. La distribución de la tierra que será restaurada incluye también una restauración de la soberanía. El centro del terreno será para los levitas y el príncipe. La heredad de los levitas está muy cerca de la de los sacerdotes. Tanto la heredad de los sacerdotes como la de los levitas es cosa sagrada, por lo que no pueden vender ni permutar, y deben entregar las primicias de las tierras a Dios. Los levitas levantarán la ciudad en el terreno que está del lado opuesto a donde mora el pueblo, y lo que queda de la porción santa será para sembrar. Será del príncipe lo que quedare a uno y a otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad, entre Judá y Benjamín. De este modo, con la nueva distribución de la tierra de Israel, en el centro del terreno está la porción santa y en medio de ella el santuario. El santuario de Dios debe ser el centro de toda la área de una sociedad restaurada, de la política, economía, cultura, entre todo. ¿Qué significa que la nueva Israel será restaurada teniendo como centro el tabernáculo? ¿Cuál es el santuario a donde puedo correr cada vez que me encuentro en dificultades para derramar mi corazón a Dios? ¿Qué sentido tiene todo esto? Se diría, bueno, ¿y a mí qué me interesa? ¿O qué sentido tiene? ¿Qué práctico? Que me des todos estos datos o la Biblia nos explique esto. Bueno, pues esto tiene un alto grado de simbolismos. Vemos cómo alrededor están las tribus asentadas. Dios reconoce la fidelidad y la lealtad de los que en momentos de dificultad o de prueba se mantuvieron firmes. Como cuando el pueblo fue llevado en cautividad, no por sus buenas acciones, sino porque habían caído en abominaciones en cuanto a su práctica espiritual y moral también. Espiritualmente hablando, ellos habían metido al templo a la adoración de ídolos que habían en otros pueblos, que habían adoptado ellos ahora o en ese tiempo, y Dios les había dicho que no hicieran eso, que eso era lo peor que podían hacer. Bueno, pues ellos lo hicieron. Los sacerdotes empezaron a meter liturgias o adoraciones a dioses y a paganos. Pero hubo algunos que se mantuvieron al parte de ellos. Dijeron, no entramos en esa, porque esto no está bien. Y sabemos que muchas de las veces la tendencia humana
y esto lo vemos en estudios que se hacen, si usted entra en un colectivo de 10 personas, en ejercicios que se han hecho como pruebas, de 8 personas están de acuerdo para hacer algo, y 2 son realmente los objetos del experimento, que no saben de qué se trata, y las 8 personas señalan que hay un punto o hay algo o que están oliendo algo, que se perciben un aroma raro, algo. Los otros 2, por la presión social, van a empezar a oler algo raro, aunque no exista. Saben que no era cierto. Los otros 8 lo empiezan a hacer. Bueno, eso se los comento porque a veces por presión social nosotros hacemos muchas cosas. En este caso, mantenerse firmes y sólidos cuando los momentos son la tendencia o nos mandan o nos obligan o nos están presionando para que digamos algo, es realmente tener los pies en la tierra, es tener claro lo que queremos. Muchos y algunos o muchos otros se mantuvieron firmes en ese tiempo cuando hubo la inclusión de estas adoraciones incorrectas que Dios no quería. Y Dios premia y reconoce la fidelidad de estos. Pero aunado a ello, todavía, bueno, eso es una parte nada más de este ejercicio, de esta visión que podemos tener de este pasaje de la Escritura. Porque también encontramos la repartición de todas estas territorios, terrenos, estas tribus, y encontramos que en el centro de todo ello se encuentra la adoración a Dios. Y les digo, tiene mucha simbología, tiene muchos elementos que nos ayudan a entender dónde debe de estar Dios en nuestra vida. Y yo les he compartido que cuando nosotros entendemos que Dios y yo, o Dios y usted, se vuelven una unidad, se quedan uno solo, se forja una unidad. No está usted y arriba Dios acá arriba y está usted y luego... No, vamos a unir Dios con usted en una unidad. Se acaban los conflictos que tenemos. A veces porque dicen, bueno, a ver, dices que tengo que poner a Dios primero. Y luego tengo que estar yo y luego mi familia. Pero a veces reconozcamos que a veces nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos requieren una atención, requieren algo. Y porque los vas a atender, vas a descuidar a Dios o vas a cambiarlos. Pero yo, por eso le digo, si Dios y usted se vuelven una unidad, ya no existe una dupla allí entre Dios y usted, sino que se vuelven unidad. Usted va con su familia junto con Dios, va con su trabajo junto con Dios, va usted con sus amigos junto con Dios y va en unidad. No hay conflicto, porque de otro modo, cuando los dejamos separados, usted va con su familia y Dios se queda aquí, y usted va, y hay ese conflicto en el que entramos. Entonces yo le invito a que usted y Dios se vuelvan unidad. Esa dupla que existe entre Dios y usted se vuelvan una unidad. Vayan juntos y no tendrá conflicto en ningún sentido. Esto nos ayuda mucho para poder entender muchas cosas que a veces para muchos les resulta difícil. Dicen, ¿cómo que tengo que tener primero a Dios y luego a mi esposa? ¿O tengo que tener primero a Dios y luego mi trabajo, que es el que me da sustento? Evidentemente que muchos entran en conflicto, pero cuando lo entendemos en esa dinámica, les repito, cuando nos volvemos unidad, Dios y usted, se vuelve una unidad, no hay conflicto, ninguno. Pero aunado a ello, fíjense que hay algo interesante, un análisis, una reflexión muy interesante que tenía el tiempo con Dios que me gustaría compartir con ustedes, que titulan El núcleo de la fe. Dice así: aléjese del ídolo del ministerio, lo titula el autor. Dice, yo también era esa clase de personas hasta que me sonó una campana. Fíjense, aquí estamos hablando de una persona que está dedicada al ministerio, o sea, que me imagino que es un pastor. Así que durante 10 meses dejé lo que estaba haciendo y me dediqué a arrepentirme de mis prioridades invertidas. Al principio de mi ministerio lo hacía por amor a Dios y por su obediencia y gratitud. Entonces Él me encomendó muchas cosas para hacer, y así cada vez más, hasta más tareas, y llegué al punto de que era complicado cumplir con el ministerio. Finalmente este pasó a ser mi ídolo y llegué a pensar que si mi ministerio iba bien, tendría éxito. Fíjense qué interesante, incluso en el ministerio mismo, en los pastores, el dedicarnos o el dedicarse al que dirige alguna congregación, algún grupo. Bueno,
el 100% de sus intereses esté dedicados a ellos, hace que pierda el foco de lo que Dios quiere. Dios quiere que le adore a Él, no que adore al ministerio. E interesante la reflexión, porque dice este hombre, dice, finalmente pasó a ser mi ídolo y llegué a pensar que si mi ministerio iba bien, todo tendría éxito, y que si este no resultaba bien, yo no sería exitoso. Así pasé a estar en las manos del ministerio, dice. Y a Dios, y Dios dejó de estar en mi corazón. Necesitaba un tiempo para restaurar en mi corazón la voluntad de lo que solo servía a Él, más allá del resultado del ministerio. Y me puse a pensar cómo podría lograrlo, y supe que al menos una vez a la semana necesitaba un tiempo de encuentro con Dios, Él solito, y dejarse. Fíjense, incluso dentro del mismo ministerio podemos caer en esa trampa en la que, porque se dedica usted a estar sirviendo al Señor, dice, no, pues es que yo le sirvo todo el día y estoy acá en ministerio, sirvo en la oración, sirvo a las personas, esto y el otro. Nos olvidamos de que al que debemos de servir es a Dios, o adorar a Dios. A Dios debe ser nuestro centro, y nuestro centro se vuelve en todas las actividades, menos Dios. Pero como estamos sirviendo dentro de los ministerios de la iglesia, pensamos que estamos perfectamente acogidos por Él. Pero no es así. No es así. Debemos de tener mucho cuidado en esto. Esto se lo digo por aquellas personas que a lo mejor trabajan en el ministerio, sirven en algunos ministerios y lo hacen muy bien, pero cuiden eso. Es importante que nuestro centro de adoración siempre sea Dios. Cuando empecé a pasar un tiempo con Él, no por mi trabajo, sino simplemente para servirlo, dejé de idolatrar al ministerio. Y muchas iglesias, muchos grupos caemos en ese error, de que porque estamos dentro de la esfera de trabajo de las iglesias, sentimos que estamos ya bien con Dios. Y Dios no nos califica por nuestras buenas obras necesariamente. Son importantes, sí, pero Él lo que quiere primero es que su vida, tu vida, la vida de usted esté centrada en Él. Lo demás es un producto, un resultado de esa relación, pero no debemos de descuidarla, porque muchas veces nos metemos tan fuerte en esto que pensamos que ya incluso hasta nos hacemos dueños del ministerio. Pensamos que somos dueños del ministerio, y el dueño es Dios, y nosotros nada más servimos, nos utiliza a Él para esto. Pero no debemos de olvidarnos de tener como prioridad a Dios en el centro. Lo demás es un resultado. No nos preocupemos por lo demás. Dios hace su parte, Él sabe, pero Él sabe cómo obrar y cómo utilizar los recursos que pues Él tiene, o cómo nos utiliza a nosotros en este caso. Concéntrese en adorar a Dios, el núcleo de la vida de fe de la comunidad cristiana, y pensar que personal, dice, el núcleo de la vida de fe de la comunidad cristiana y personal es alegrarse por Dios y buscarlo a Él en adoración. No nos perdemos a veces, para los que estamos muy metidos o están muy involucrados en algunos ministerios, en pensar que porque estamos ahí ya estamos bien. El centro de la vida nuestra debe de ser Dios. Lo demás es el resultado. Y para los que, de alguna manera a lo mejor no están en esa dinámica de servicio al ministerio, pero que a veces enfrentamos conflictos porque pensamos que pues también es importante nuestra familia, y que sí es importante su familia, es importante su trabajo, y sí es importante lo que usted hace cada día, y que pensamos que no podemos o no vamos a poder vivir como creyentes, como cristianos, dentro de un entorno de trabajo laboral, porque tenemos ese conflicto de que está Dios y estoy yo. Pero yo le sugiero que haga el ejercicio. Vaya en unidad con Dios, no separados. Vaya usted y Dios juntitos en una misma célula, en una unidad, y verá que al encontrarse en las distintas áreas donde usted tenga que desarrollarse, no va a encontrar ningún conflicto, absolutamente. Va a ser lo mismo para usted estar con su familia, con su trabajo, cumpliendo cabalmente con sus responsabilidades, cumpliendo con sus proyectos de crecimiento, tal vez laboral o económico, personal, pero va a haber bendición en todo lo que usted hace cuando vaya en unidad con Dios.
Esto es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios. Muchas gracias por acompañarme en esta sección, el tiempo con Dios, que cada mañana ustedes les aprecio su compañía. A las 8:45 de la mañana estamos en esta sección. Gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a continuar con la programación y no dejen de acompañarnos, no dejen de estar aquí en este espacio de reflexión que tenemos cada mañana. Los invito, 8:45 de la mañana estoy dentro del espacio de En Línea, transmitimos de lunes a viernes.